Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión voy a tratar un punto muy importante porque prácticamente empezamos a cerrar lo que es el protocolo o proyecto de investigación. Voy a hablar acerca de los conectores para redacción y necesito que pongas atención porque también van a venir las pautas bajo las que debes presentar tu trabajo final. Acompáñenme. Según la Real Academia Española, los conectores son elementos que ponen en conexión, valga la redundancia, diferentes partes de un texto o diferentes textos. Existen diferentes tipos de conectores. Los conectores pueden ser de tipo introductorio o de introducción y se utilizan para iniciar un discurso o texto. Ejemplos, ante todo, para comenzar primeramente. De adición, que se utiliza cuando queremos aumentar puntos al discurso que estamos haciendo. Ejemplo, además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues. De transición, se utilizan para indicar numeración o cambio de tema. Ejemplos, por otro lado, por otra parte, acto seguido, acerca de, en relación con. Conectores de oposición. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Ejemplo, por un lado, en cambio, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario, a pesar de, pero, en cierto modo, por otra parte. Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Ejemplo, del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, de la misma forma, de igual manera, asimismo. Causativos consecutivos o de causa-consecuencia o de causa-efecto. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre enunciados. Ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, así pues, por tanto, por eso, por esta razón, entonces, de manera que, porque, puesto que, a causa de. Explicativos. Se utilizan para explicar o hacer hincapié en algún punto. Ejemplos, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, en efecto. De ejemplificación. Se utilizan para ejemplificar o detallar algún punto del discurso. Por ejemplo, así, particularmente, incidentalmente, para ilustrar. De recapitulación. Se utilizan para resumir la idea del discurso o de un párrafo en particular. Ejemplo, en resumen, en suma, en otras palabras, en breve, en síntesis. De finalización. Se utilizan para cerrar el discurso. En fin, por último, para terminar, finalmente, en conclusión, así pues. De esta manera, este tipo de conectores, te doy algunas ideas porque existen muchos más ejemplos que con esto tú puedes encontrar el conector adecuado para utilizarlo, para que vayas revisando tu texto y que no haya repeticiones, que no haya incoherencias léxicas y que todo esté perfectamente hilado una cosa con la otra. Ahora nos vamos a las normativas APA, a la forma del trabajo, referido al programa Word, que es en el que tú vas a trabajar. Independientemente si tienes una computadora Mac, también hay un programa similar o parecido al Word. Entonces, por eso nos vamos a referir a las normativas APA en el programa Word. ¿Estás listo? Veamos cuáles son estas normativas bajo las cuales deberás presentar tu trabajo final. Hoja, tamaño carta, márgenes superior 2.5, inferior 2.5, derecho 2.5, izquierdo 3. En el izquierdo son 3 porque es del lado donde va el engargolado o el empastado. Tipo de letra, Arial, Times New Roman, Cambria, Calibri.
Cualquier letra que no deforme los caracteres. Las letras que deforman o cambian los caracteres no se deben de utilizar según el APA. La más utilizada es Calibri, Arial y Times, pero tú decides cuál vas a utilizar. Títulos van en negrita, 14 puntos, subtítulos negrita, 12 puntos, cuerpo del texto normal, 12 puntos, interlineado, 1.5, espaciado entre párrafos y espaciado antes del inicio del párrafo, y paginado después del índice. Si te fijas, no te menciono que en los márgenes tienes que marcar los márgenes como en esta presentación. No, no se pueden marcar. Los márgenes son márgenes invisibles, están ahí, se respetan, pero no se marcan con ningún tipo de margen ni formato que viene en Word. Para la paginación tampoco, fíjense bien, tampoco se marcan con los detallitos o con los prototipos que ya trae Word de una hojita, de una bandera. No, solo se coloca el número de página. Espero que hasta aquí pues no te haya quedado ninguna duda. Ya tienes el formato, ya puedes ir trabajando en lo que va a ser la presentación final de tu documento, porque fuimos viendo subtítulo por subtítulo. Entonces, tienes idea de los conectores, puedes revisar tu redacción, puedes ir trabajando en tu documento, que va a ser la entrega final, el protocolo o proyecto de investigación. Buenas tardes, doctora María del Carmen Asensio Mercado.